Yo me cuelgo y no grabo. Bien. Entonces, habíamos hablado que la densidad era la relación entre la masa y el volumen. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, generalmente, y en la industria, no se maneja mucho el concepto de densidad. O sea, si ustedes van a comprar hierro, van a comprar hormigón, van a comprar algo así industrial, lo que se maneja es el peso específico. ¿Cuál es la diferencia entre densidad y peso específico? Y la densidad es masa sobre volumen. Vamos a repetirlo acá. Bien. Habíamos dicho que la densidad era igual a la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. ¿Está bien? También habíamos dicho que de acá puedo obtener la masa. Este volumen está dividiendo, pasa multiplicando, me queda densidad por volumen. Y habíamos dicho que también podíamos calcular el volumen. Esto está dividiendo, pasa multiplicando, y después esto que está multiplicando pasa dividiendo, me queda masa sobre densidad. ¿Bien? Habíamos visto eso. Habíamos visto que presión era igual a fuerza sobre superficie. ¿Recuerdan? Y lo que no habíamos visto, pero que vamos a ver ahora, es el peso específico. Si la densidad es más la relación entre la masa y el volumen, el peso específico es la relación entre el peso del cuerpo y el volumen. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, la diferencia la da precisamente la diferencia entre masa y peso. ¿Qué era masa? La cantidad de materia. ¿Qué era el peso? La fuerza con que esa materia era atraída por una gravedad o por la gravedad del lugar donde esté. ¿Está bien? Entonces, o la densidad, no varía dependiendo del lugar donde está. El peso específico sí varía dependiendo del lugar donde está. Si ustedes a su vez recuerdan, ¿a qué da igual el peso? ¿Cómo calculaba el peso? ¿Qué tenía que hacer yo? Masa por gravedad, ¿recuerdan? Sí, profe. Yo puedo esta expresión escribirla de otra manera. Yo puedo decir que el peso específico, en vez de escribir peso, ¿qué puedo escribir? Masa por gravedad es igual a masa por gravedad sobre volumen. ¿Está bien? Son dos formas distintas de escribirlo. Y si ustedes prestan atención, masa sobre volumen, ¿a qué es igual? A densidad. Yo también puedo describir que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Yo tengo tres formas de jugar con el peso específico. ¿Y de qué va a depender qué ecuación use? Y dependiendo del dato que tenga. Si tengo densidad y gravedad, lo calculo así. Si tengo masa y volumen, lo calculo así. Si tengo directamente el peso, lo calculo así. ¿Se comprende esta parte? Entonces ya miren todas las pequeñas ecuaciones que tenemos como para jugar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido de esta última parte? Profe, Sí. presión es igual a... Fuerza sobre la superficie. Presión en un sólido, no estamos hablando de fluidos, ¿eh? Presión que ejerce un sólido. Porque todavía no nos metimos con la presión de los fluidos.
La presión que ejerce un sólido es la fuerza sobre la superficie. Acuérdense del ejemplo que nosotros habíamos visto de la chica que iba en hojotas y en tacos Profe, por la arena. profe, ¿me La escucha? fuerza era la misma de día que de noche, pero cuando iba con tacos a la noche, se hundía en la arena. ¿Por qué? Porque la superficie donde apoyaba su peso era menor. ¿Está bien? Hasta acá algo que no se comprenda. Los escucho. ¿Se comprende todo hasta acá? Sí, sí, profe. Bien. Vamos a hacer el primer ejercicio entonces. Va a ser como en MRU, nos va a dar ejemplos como la tarea que mandó, como lo que subió al Xmodo. Si le voy a mandar cálculos para hacer. No, vio que usted en MRU, por ejemplo, cuando nos daba para calcular algún ejercicio, nos ponía el automóvil. Ahora con esto de presión también va a hacer algún gráfico o algo para que Sí, sí, nos sí, llevemos un sí. poquito mejor, que nos entendamos un poquito mejor. Sí, sí. De hecho, el gráfico. A ver, yo estos dos ejercicios. Lo que pasa es que esto, como no tiene mucho movimiento, no tiene nada, el gráfico es menor. No hay mucho dibujo que hacer. Pero sí, sí, obvio. Sí. Lo que yo voy a hacer ahora es dictarles un ejercicio chiquitito para ver con las ecuaciones estas que tienen y con lo que saben de la vida en general, cómo se resuelve. Y en base a la problemática que surja de ese ejercicio, voy a ir explicando. ¿Bien? Pasa que no quiero explicar cosas que capaz que ustedes ya la saben, que de repente la usan en la vida cotidiana. ¿Bien? Tomemos nota. A ver, ¿qué sale? Un cilindro de 8 centímetros de diámetro un cilindro de 8 centímetros de diámetro y 14 centímetros de altura. Profe, disculpe, ¿puede repetir que se cortó? ¿Sí? Un cilindro de 8 centímetros de diámetro y 14 centímetros de altura pesa 250 gramos fuerza. Punto seguido. Calcular qué presión ejerce sobre el suelo y calcular su peso específico. Muere ahí. Traten de razonarlo. Calcular su peso. Su peso específico. ¿Bien? Traten de razonarlo 4 minutitos, 5 minutitos, y si no lo resolvemos. Y vamos a ver cuál es dónde están las dificultades, ¿bien? Y lo explicamos.
Bueno, más o menos está razonado. Bueno, a ver. ¿Alguien lo puede resolver? Yo hice la presión, pero no sé si está bien. Bien. Vamos a explicarlo, ¿bien? Lo explico y ustedes van viendo si coincide con lo que hicieron y si no lo hicieron, bueno, van fijándose. Y donde no se entiende, por favor, me interrumpen y me preguntan. Yo tengo que calcular la presión. Esto es un cilindro, está apoyado sobre el piso, ¿bien? Tiene 8 centímetros de diámetro, 14 centímetros de altura y tiene un peso de 250 gramos fuerza. ¿Está bien? Yo quiero hallar la presión. Entonces planteo la ecuación de presión. Presión es igual a fuerza sobre superficie. ¿Está bien? Entonces, la presión es igual. La fuerza la tengo porque es el peso, la fuerza que ejerce el cuerpo. Son 250 gramos fuerza sobre la superficie. Ahora, ¿tengo la superficie yo? No. No. ¿Pero qué tengo? El diámetro. El diámetro que ocupa el cilindro. El diámetro que tiene la base del cilindro. ¿Está bien? Yo tendría que calcular esta superficie. Primera cuestión, para el que no se acuerda. Bien. Si yo tengo un círculo, la medida que tengo del centro hacia el exterior recibe el nombre de radio. Mientras que la medida que hay del lado de exterior a exterior recibe el nombre de diámetro y se representa con esa letra. Esta letra es tita en el alfabeto griego. Bien, generalmente se la utiliza para representar el diámetro. Por lo tanto, de acá podemos concluir que el diámetro es igual a 2 por el radio. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda? No. ¿Vamos bien?
Perfecto. Ponele. Profe, ¿por qué Sí. 2? ¿Dónde es? Sí, porque vos fijate que el radio va del centro al exterior. Sí. Vos tenés para un lado el radio y para el otro lado el otro radio. Entonces, Ah, 2 veces el radio es igual al diámetro. listo. ¿Bien? Sí. Ahora entendí. Ahora, no, es que son las pequeñas cosas que a veces traen la confusión en este ejercicio. Y la idea es explicar esto porque después mucho la parte circular lo vamos a utilizar en prensa hidráulica, ¿bien? Por eso es que me metí con este problema. Para explicar cosas que no hacen a la materia, pero que capaz que no nos acordamos. Entonces, yo ya sé que tengo un círculo. Tengo que hallar la superficie del círculo. ¿Recuerdan cómo era la fórmula para hallar la superficie del círculo? ¿Recuerdan? ¿Alguien? No, yo no, profe. ¿No? Bien, Yo ni idea. bien. Perfecto. Entonces, voy a borrar esto. ¿Está bien? Y ya que está, vamos a explicar el cálculo de la superficie de algunas figuras que nosotros vamos a utilizar. Si yo tengo un cuadrado, ¿bien? Ustedes saben que la superficie es todo esto, ¿no? Sí. Me tiene que dar en metro cuadrado, centímetro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando de 2 dimensiones. Yo quiero calcular las cerámicas que voy a poner en una pieza. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar un lado por el otro, me dan los metros cuadrados y después de ahí voy y compro las cerámicas. ¿Está bien? Entonces, Sí. ¿sí? ¿Base pura? Ponele. Por altura está mal dicho porque esto es una figura, pero ponele base por altura. Lo que pasa es que si a la figura le ponemos base por altura, después cuando calculemos el volumen hay que ponerle la otra altura. ¿Me hago entender? Pero ponele, Sí. en la primaria te dicen base por altura. Vamos a suponer eso, base por altura. O lado por lado. Si es un cuadrado, la base es igual a la altura. ¿Está bien? Entonces, puedo hacer lado por lado, en la superficie del cuadrado. Si tengo un rectángulo, también hago lado por lado. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Si tengo un triángulo, esta medida del triángulo recibe nombre de altura y esto sería la base. ¿Cómo se calcula? Base por altura sobre 2. La superficie de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Por último llegamos a la superficie del círculo. La superficie del círculo la superficie se calcula pi por el radio elevado al cuadrado. Siendo pi, este número, 3,14. ¿Está bien? Entonces, así se calcula la superficie de un círculo. ¿Hasta acá hay alguna duda? Ahí me acordé. No, Bien. ahora está ahí, me acordé. Claro, También. yo le voy... Es que acá el tema, muchachos, le voy a decir lo que le dije al otro grupo. Ustedes saben un montón de cosas. El problema es que, primero, las tenemos desorganizadas en nuestra cabeza y segundo, la vemos como cosas distintas, que una cosa es la vida cotidiana y otra cosa es la materia de la tecnicatura. Y de repente ustedes lo pueden asociar tranquilamente.
El tema es aprender a organizar lo que ustedes ya conocen. Porque esto yo me juego que lo conocían y ahora se acuerdan. Listo, se sabe. El tema es organizarlo. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, yo no, profesora, hoy. No, profe, lo seguimos. Bien. O sea, yo me fui por una rama para explicar esto. Ahora voy a volver al problema. Borro. Y vuelvo al problema. Entonces, yo tengo que ver tengo que escribir la superficie. ¿La superficie de qué? Del círculo. ¿Tengo la superficie del círculo? No, pero tengo el diámetro. ¿Tengo la ecuación para hacer la superficie del círculo? Sí. Superficie es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, la superficie es igual a 3,14 por, si el diámetro es 8, el radio es la mitad. 4 centímetros elevados al cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, la superficie es igual a 3,14 por 16 centímetros cuadrados. La superficie es igual a, ya les digo, 3,14 por 16. 50,24 centímetros cuadrados. Y fíjense, el cuadrado me viene, como es radio al cuadrado, se eleva el número, 4 al cuadrado es 16, centímetro al cuadrado es centímetro cuadrado. Entonces ya acá logré calcular la superficie. La escribo acá, la superficie, me queda 50,24 centímetros cuadrados. Entonces, la presión es igual a 4,97 gramos fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguien que no haya comprendido lo que se hizo? ¿Vamos todo bien? Sí, profe, ahora voy entendiendo. Bien. Ahora me queda calcular el peso específico. ¿Estamos? Yo sé que peso específico es igual al peso sobre el volumen. Entonces, el peso específico es igual. ¿El peso lo tengo? Sí, son 250 gramos. Fuerza. Pero, ¿el volumen lo tengo? No, no lo tengo el volumen. ¿Pero qué tengo? La base y la altura. Ustedes recuerden, muchachos, que un cuerpo, no una figura, el círculo, el cuadrado, son figuras. Cuando hablo de un cubo, de un cilindro, son cuerpos. ¿Por qué? Porque le agrego otra dimensión. Esto es un círculo que se le agrega otra dimensión. Entonces me tiene que dar en centímetros cúbicos. Para calcular el volumen de un cuerpo es la superficie de la base, esto lo ponemos acá, el volumen de un cuerpo siempre se calcula como la superficie de la base por la altura. ¿Bien? La superficie de la base ya la había calculado, eran 50,24. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlo por la altura. Entonces el volumen es igual a
50. Por 14. ¿Cómo? No digo multiplicarlo por 14. Claro. Y fíjense, centímetro cuadrado por centímetro me va a quedar en centímetro cúbico. ¿Bien? ¿Verdad? Hacemos así. 50,24 por 14 te da, el volumen te da 703,36 centímetros cúbicos. ¿Por qué cúbico, profesor? Porque fíjate que yo estoy calculando la superficie, ¿en qué me da? ¿En qué me da? En centímetros cuadrados. Claro. Cuando lo multiplico por la altura, que es en centímetros, recuerden que cuando se multiplican las mismas unidades, se suman los exponentes. Entonces, centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. Claro, ahí entendí. Bien. Y siempre un volumen te da en centímetros cúbicos, metros cúbicos. ¿Por qué cúbico? Precisamente porque me habla de las tres dimensiones. El largo, el ancho y lo alto. Esa es la diferencia entre lineal, que mide distancia del punto A al punto B. Superficie, que mide todo lo que abarca una figura, por ejemplo, el piso de una pieza. Bien. Y si al piso de la pieza le agrego la altura, estoy agregando una dimensión más. Tengo, qué sé yo, 3 metros por 3 metros por 3 metros. Tengo un volumen de pieza de 9, 3 por 3, 9 por 3, 27 metros cúbicos. ¿Bien? Esto, muchachos, ¿dónde lo usan en la vida cotidiana? Y en la superficie la usan para comprar cerámica, para poner una pieza, para comprar chapa, para saber lo que tienen que cubrir. El volumen, ¿para qué lo utilizan? Y si van a comprar una estufa, ustedes no pueden ir a comprar cualquier estufa. Si ustedes ven, hay estufas que liberan o que ceden 2.000 calorías, 3.000 kilocalorías, 4.000 kilocalorías. Y si ustedes se ponen a leer con detenimiento el folleto, generalmente te entregan tablas o se meten en internet y te dice, bueno, si tu ambiente tiene tantos metros cúbicos, tenés que comprar una estufa que entregue tanta cantidad de calor. Porque si no, no la vas a calentar, o si es chica la estufa, o vas a gastar un montón de gas y vas a gastar un montón de guita en una estufa que te va a recontrasobrar. Pero eso sí te dice sobre metro cúbico de habitación. Para una habitación de tantos metros cúbicos necesitas tal estufa. Si tenés más metros, y los aires acondicionados es lo mismo. Eso es lo que usan en la vida cotidiana. Entonces, por favor, recuerden, volumen se mide en metro cúbico o en centímetro cúbico, qué sé yo, en decímetro cúbico, pero siempre la unidad es elevada al cubo. ¿Por qué? Porque tiene las tres dimensiones. El ancho, el largo y el alto. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. pongo el volumen acá, me queda 703,36 centímetros cúbicos. Entonces, el peso específico es igual a 250 dividido 703,36, 0,35, ¿qué cosa? Gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Ahí está el peso específico del cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto.
Sí, profe. Muy bien. Vamos con otro. Esto ahora se va a cortar, se vuelven a meter, ¿bien? Así hacemos otro, damos el... y después ya les mando los ejercicios para que hagan. Se los voy a mandar en forma de asignación. Muchachos, ustedes no deben entregarlo todavía. La idea es que ustedes reciban los ejercicios, se los pongan a hacer hasta donde puedan, se fijen, anoten las dudas y la próxima clase aclaramos todo esto. ¿Bien? Y ya después, la próxima clase, nos metemos en la parte hidrostática, de presión de fluidos. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí, profe. Muy bien. Tomemos nota en estos minutos que nos quedan. A ver. Bien. ¿Qué superficie posee un cuerpo? ¿Cómo, profe? ¿Qué superficie posee un cuerpo de 30 kilogramos fuerza si ejerce una presión de 1,96 kilogramos fuerza sobre centímetro cúbico, sobre centímetro cuadrado? ¿Qué superficie posee un cuerpo de 30 kilogramos fuerza si ejerce una presión de 1,96 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado? Bueno, a ver qué sale. ¿Ven? Traten de hacerlo. Y ahora cuando se corte nos volvemos a conectar, ¿bien?